Austral de Chile. Hoy día, viernes 23 de agosto, vamos a estar conversando sobre la negociación colectiva que terminó el lunes pasado, el lunes 19 de agosto, del Sindicato de Docentes. Para ello vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Saludo primeramente al profesor Sergio Argomedo, quien es asesor estratégico de finanzas del sindicato. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días a todos. Me encuentro un poco resfriado, pero bien, yo aquí estando para dar un poco de información. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy día y también saludamos al presidente del sindicato, el profesor Sándor Mulso. Buenos días, profesor. Buenos días, Claudia. Y buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿Cómo está hoy? Saliendo del resfriado, veo que mi amigo aquí está entrando al resfriado, pero neutro en términos de lo que hemos logrado. Creo que fue ¿cómo se llama? Una discusión y una negociación muy sesgada en términos de libertad, ¿no es cierto? En grados de libertad, como dicen los estadísticos, de lo que podíamos y no podíamos hacer. Claro. Entonces, para dar un contexto a los auditores y auditoras y quienes nos ven a través de Telsur, les contamos que la negociación colectiva es un proceso para negociar las condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Así nos ha explicado en reiteradas ocasiones uno de los abogados del sindicato, don Patricio Miranda, por eso lo cito sus palabras textuales. Y bueno, vamos a dar un pequeño resumen de los últimos acontecimientos que han sucedido en cuanto a la negociación colectiva. El día lunes 10 de julio se hace la entrega del proyecto de contrato colectivo de parte del sindicato a la universidad. Luego, el lunes 29 de julio, la universidad cita al sindicato una reunión para presentar una respuesta a cada ítem de esta propuesta de contrato colectivo. El 6 de agosto, la universidad presenta la primera propuesta de contrato colectivo. Y luego el 8 de agosto presenta una segunda propuesta. El día 12 de agosto se hace la votación de esta última propuesta presentada por la universidad, donde los resultados fueron 267 docentes aprobaron la propuesta y 255 rechazaron la propuesta, y entre otros números también estaban los blancos, nulos, que eran muy poco relevantes. El día 12 de agosto, ese mismo día, se decide seguir negociando respecto a esta propuesta que ya fue aprobada, y el día lunes 19 termina la negociación con la firma del contrato colectivo que va a regir por 2 años, desde el 2024 al 2022. Entonces, para iniciar esta conversación, profesores, me gustaría pedirles que hagan un balance de esta negociación. El profesor Sándor ya ha sido presidente de la negociación anterior y el profesor Sergio esta vez está de asesor, pero ya ha participado en 2 directivas, entonces también ya tiene bastante experiencia. Entonces me gustaría preguntarle, a comparación de sus experiencias anteriores quizás, ¿cómo consideran que fue este proceso? Empecemos por el profesor Sergio. Comparado con las otras 2 negociaciones anteriores, fue una negociación muy corta, super express. Los temas de ambas partes fueron, creo que, llevados de buena forma. No hubo grandes discusiones. Y dada la situación actual de la universidad, creo que ninguna de las 2 partes fue tan confrontacional como en otras negociaciones anteriores. Creo que eso son como los grandes puntos que al menos veo yo. Claro, hubo una mejor disposición de ambas partes en negociar quizás en esta ocasión. ¿Así lo considera? Que no sé si mejor visto desde ambas partes. Yo creo que como muchos docentes y pertenecientes al sindicato, no se esperaba mucho que se pudiera lograr más. Entonces no es que hubiera mejor disposición, a lo mejor la universidad, creo que el sindicato no estaba dispuesto a perder cosas, pero sí a como por lo menos mantener lo que teníamos. Muchas gracias, profesor. Profesor Sándor, cuéntenos cuál es su balance de esta negociación. Sí, creo que en la misma línea de lo que dice Sergio, yo participé en la anterior y esta.
El anterior, acuérdense que terminamos en una huelga, ¿no es cierto? Una huelga legal. Y con, ¿no es cierto?, rebaja de nuestros salarios, nos descontó la universidad, primera vez en la historia que hace una cosa así. Por lo tanto, lo que menciona Sergio es un hecho. La negociación anterior fue bastante confrontacional en ese sentido. Había mucha más incertidumbre de la realidad financiera de la universidad. No sé si te acuerdas, pero nos cambiaban a cada rato los resultados, que ahora vamos a hacer por los resultados, que logros y costos, los números no coincidían, no eran los mismos, de una semana a otra aumentaba la deuda a 100%, entonces era muy difícil y eso obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista conductual, la incertidumbre genera recelo y el recelo significa poner las manos inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, lo que se dio y lo que ocurrió no fue una cosa, diría yo, de movilización política premeditada o una estrategia, sino que fue más que nada reacción a flor de piel de parte del sindicato y de los socios del sindicato. Acuérdense, las movilizaciones fueron gigantescas y todos los días prácticamente. Comíamos en la calle, hicimos muchas cosas que yo trataba siempre de ver la parte positiva de que teníamos que, si bien es cierto, era un grito de ahogo, ¿no es cierto?, de poder encontrar una solución a lo que nosotros estábamos peleando, pero también había que hacerlo con alegría y con buena disposición y no con depresión, que no es fácil, ¿no? Eso se logró y gracias a los socios y las socias. Acuérdense, todavía tengo en mi retina la marcha que hicimos con el féretro y la Llorona, y eso fue fantástico. Eso está grabado, está registrado y todavía estoy ¿cómo se llama?, con las ganas de hacer un registro público y editado, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos la ayuda también de los socios y las socias que trabajan en esto, las escuelas de audiovisual, por ejemplo, que se acerquen a nosotros. Pero en términos con esta negociación, y también lo dijimos en la asamblea con Sergio, fue muy técnica. ¿Ya? Fue muy técnica y la rayadura de cancha financiera estaba puesta con clavos en el campo. O sea, no se movía para ningún lado. Y eso también daba una certeza, ok, ya no podemos seguir por ese lado, ¿no? Pero para sorpresa nuestra también hubieran cosas que no pensábamos que íbamos a lograr y las logramos. No perdimos nada de lo que teníamos en el piso. Hubo un logro importantísimo desde el punto de vista de justicia sindical, no política, ni tampoco financiera, ni tampoco de que yo quiero ganar y que tú quieres perder. Yo siempre digo que en las negociaciones nadie gana ni nadie pierde, es la justicia la que gana. ¿Ya? Y la justicia no tiene personalidad jurídica y tampoco tiene colores y tampoco tiene bandos, ¿no? En ese sentido, creo que el no haber hecho extensivo los beneficios, que son todos logros de los sindicatos, fue una cosa bastante positiva. Además que Sergio, ¿no? Y fue a raíz de lo que dijo Sergio en esa negociación, se logró de que se aumentase el fondo sustantivamente de los logros académicos a 800 millones, que lo habíamos pedido ya la primera vez, que nos dijeron chao, ¿no? Y esta vez no, pasó 200 el próximo año y 200 el próximo año. Entonces, esas cosas, no sé si la gente, los socios y las socias lo ve, pero esos son logros importantes que acuérdense que después de eso es piso para la próxima negociación colectiva. La próxima directiva que venga, creo que puede lograr muchas más cosas de lo que hemos logrado nosotros. Eso. Profesor, entonces, bueno, una de las principales demandas que había dicho el sindicato que estaban la mayoría de los socios de acuerdo era el no extender estos beneficios a los docentes, las y los docentes que no estaban asociados al sindicato, y por fin este año se logra. ¿Qué otros puntos lograron en este nuevo contrato colectivo? Una de las cosas que también que fue sorpresa, ¿no?, que yo lo puse al final, que ya estábamos terminando la negociación, y es que logramos de que la empresa, ¿no es cierto?, reconozca la felicidad individual de cada uno de sus trabajadores, otorgándole el día de su cumpleaños de asueto pagado, ¿no?
y que lo puede tomar durante el mes del cual tiene su cumpleaños. Creo que ese es un logro que no se había hecho nunca, pero que parece como una cosa venía de otro planeta. No, muchas empresas lo hacen. Entonces no sé por qué la universidad no lo hacía con una retórica y una narrativa que viene del empleador, que se habla de una comunidad universitaria. Entonces parece que la comunidad universitaria es antojadizo el concepto, el adjetivo del ambiente, ¿no es cierto?, del bienestar de los trabajadores, solamente cuando le conviene a la universidad o al empleador. Bueno, eso se logró y eso lo encontré fantástico. También se hicieron otras cosas que yo creo que Sergio también hable. Pero para mí eso fue, bueno, ya, logramos un bono de término de conflicto, que en realidad no tuvimos conflicto. Claro. Entonces, a ver, si me preguntan a mí, mi hijo me preguntó, ¿y estás contento, papá? Porque obviamente tengo que contarle a mi familia, ya terminó la negociación colectiva, ¿no? Están todos preocupados igual. ¿Y estás contento? Le dije, la verdad, que no. Pero tampoco estoy triste. Claro, es que yo creo que estaban todos pendientes porque la negociación anterior fue tan grande, se salió en medios nacionales, fue un poco polémica también. Entonces, ahora todos estaban esperando como con la incertidumbre de saber cómo iba a ser este proceso. Profesor Sergio, ¿quiere agregar algo en torno a esto? Sí, yo creo que fueron como 5 o 6 puntos los que se ganaron. Uno de que no se bajara los sueldos y mantener la reajustabilidad los primeros de diciembre de cada año, que era algo histórico y el año 2022 no ocurrió de esa manera. Claro, explíquenos un poco cómo se van a reajustar los sueldos este año, por favor. Este año los sueldos se van a reajustar como se han hecho históricamente, de que el 1 de diciembre de cada año se actualiza el monto de la UEF de ese día, ¿ya? Supongamos, si uno ve los sueldos hasta el momento la UEF ha subido un 3,4% y se espera que suba entre un 4 y un 4,2%. Y si lo vemos en plata, dependiendo las categorías, un técnico académico categoría 1, que es muy parecido al sueldo en categoría 3, podría estar subiendo entre 83.000 y 100.000 pesos, ¿ya? Sin contar los descuentos legales, que eso es como el 80% del monto. Y un profesor adjunto categoría 3, que es la mayor cantidad de adjuntos que hay, entre 65 y 80.000 pesos mensuales, ¿ya? Y eso va a ocurrir el 1 de diciembre de este año y el 1 de diciembre del 2025. Profesor, ¿y eso era lo que proponía el sindicato o el sindicato tenía otra propuesta y llegaron como acuerdo a eso? No, el sindicato tenía la propuesta de actualizar la UEF los 1 de diciembre de cada año, Ya. por lo menos. Muchas gracias, profesor. Y le iba a preguntar, quería agregar otro punto respecto Sí, hay a la... otras Sí. cosas Vale, que se ganaron. Fue que el próximo año la directiva del sindicato tiene que, con rectoría, generar un beneficio de plan de retiro, ya que como mínimo tiene que tener un 3x1, Ya. ya que son las condiciones anteriores. Sandor ya habló de los incentivos académicos, de los 600 y 800 millones, lo cual va a ayudar en gran parte a la lista de espera, que en estos momentos está como un año atrasada. exactamente. Sí, claro, entiendo. En permisos con goce, ya habló Sandor del natalicio, pero se ganaron 2 más ¿Ya? que ¿Cuáles son? pasan casi desapercibidos, que son en caso de fallecimiento de 2 días extras para el docente que sea cuidador de alguna persona mayor, pero que está acreditada ante el Ministerio de Salud. Y en el caso de los colegas que son extranjeros, si los padres o madres fallecen, tienen 2 días extra aparte para poder viajar. De lo que ya teníamos antes. Claro, entonces como ya habían días, ahora se le agregan 2. ¿En cuántos días quedan? Quedarían 9. 9 días. Entonces, para las personas que tienen que viajar al extranjero es bastante Importante. más que 5 o 6 que habían antes, legalmente. Y el último punto es que desde marzo del próximo año debería estar la implementación del lactario aquí en Miraflores y en Puerto Montt. En Puerto Montt. Qué bueno, ese igual es un avance importante. Profesores, me gustaría preguntarle qué piensan ustedes, qué temáticas quedaron pendientes para la próxima negociación. Porque
si bien estos son los logros que se obtuvieron en esta negociación, la propuesta de contrato colectivo que ustedes presentaron también habían otros temas, por ejemplo, género, también con salud. Entonces, si nos podrían contar como qué temas quedaron pendientes para la próxima negociación. Creo que el más importante es de que la próxima negociación, con todo lo que hemos logrado hasta el minuto, hay muchas partes de que están satisfechas de lo que dicen las bases, pero hay una que estamos en deuda con el empleador, con todos nosotros, y que es un aumento real del sueldo base de los trabajadores. Seguimos marcando el paso entre los docentes equivalentes a otras universidades comparable con las nuestras, entre un 18 y un 20% menos del salario. Y estamos haciendo el mismo trabajo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que pelearla. Hay una cosa que no está en el contrato colectivo, pero sí está en el anexo del bono anual extraordinario que firmamos en un pago diferido para el año 2023, ¿no es cierto?, hasta el año 2026. Y que tiene que ver con una propuesta que tiene que hacer Rectoría junto con el sindicato al Consejo Académico para tener un puesto en el Consejo Académico. Entonces, ese paso también es importante para el sindicato. También solicitamos, ¿no es cierto?, finalmente la postura física del sindicato dentro del campus, ¿no es cierto?, nuestra sede. Y eso ya está en camino, también viene. Ese es otro logro. Pareciera que no fuera parte del contrato colectivo, pero está dentro del contrato colectivo igual. Entonces, no es solamente esos 5 puntos que mencionamos nosotros aquí, sino que hay otras cosas que también estamos logrando. Logramos que el directorio, ¿no es cierto?, no sé si a regañadiente o con qué actitud lo hicieron, pero tuvieron que respondernos de qué es lo que hacen, cómo lo van a hacer y qué están haciendo para mantener el patrimonio de la universidad y aumentarlo. ¿Ya? Entregar una carta que todavía creo que tenemos que digerirla con el directorio para poder entregar una respuesta a esa carta que mandó el presidente del directorio a lo que solicitamos. Entonces, y otro más importante, también está en ese compromiso de postergación de este bono anual extraordinario del 2023, el hecho de que se tiene que cambiar el estatuto del artículo 50 de votación universal. Y eso está escrito en ese anexo. Lo que firmó Rectoría y lo que firmamos nosotros, ahí dice el texto que nosotros queremos. Por lo tanto, eso también. Y también tiene que tener conciencia el empleador y todos los socios y las socias que ese anexo tiene una cláusula donde dice que si estas cosas del 1 al 5 no se cumplen, esto se anula y la universidad tendría que pagar el bono anual extraordinario inmediatamente. Por lo tanto, en ese sentido, creo que todos, los socios y las socias y todos los docentes, incluso los que no están en el sindicato, tenemos la misma postura. Nadie quiere herir a esta casa de estudio superior. No por el empleador, sino que por los estudiantes. Creo que eso que quede muy claro. Yo creo que estoy representando lo que todos están diciendo. Son los estudiantes lo más importante de esta universidad. Sin estudiantes no tenemos universidades, pero sin profesores tampoco. Claro. Muchas gracias, profesor. Profesor Sergio, entonces le hago la misma pregunta para después igual volver a tocar este tema del bono anual extraordinario. ¿Qué temas cree usted que quedaron pendientes para la próxima negociación? Sí, yo creo que el más importante, así como lo decía Sandor, sigue siendo el incremento real. Ya no hay un incremento desde el 1 de diciembre del 2020. Y con este contrato recién podría existir un incremento real el diciembre del 2026. ¿Ya? Y tomar en cuenta que el 20 fue de un 0,7%, anterior fue un 0,5% y ante un 0,3%. Eran bastante pequeños los incrementos comparados con los primeros incrementos de los inicios del sindicato, que eran en torno al 4% o a 2 UF en algunos casos y así sucesivamente. Otra cosa que normalmente se pelea desde el sindicato es de que no sé si un aguinaldo o un monto para cada socio del sindicato, pero quizá a lo mejor hacer alguna entrega, por último, como yo les decía en la negociación, una empanada y un vaso de vino a cada docente. Claro. ¿Ya?
Y lo otro que creo que es importante, que este año en la negociación se va a cortar y quizás a lo mejor llegue a cero, pero a lo mejor sí cerciorarse que no haya listas de espera en la entrega de beneficios de ningún tipo. Porque la espera hace de que los socios saben o no saben si le van a pagar, cuándo les van a pagar o no. Claro, como mencionaban anteriormente, ahora el aumento de este monto para la valoración académica de cada asignación, porque hay distintas asignaciones, hay una lista de espera que nosotros como el sindicato siempre está recibiendo consultas, ¿cuándo van a pagar esto? ¿Cuándo lo van a pagar? Entonces eso va a beneficiar a que esto ahora realmente suceda y que ya no haya una lista de espera. Entonces, comentarle también a los socios, como el profesor Sándor ya lo comentaba, el día miércoles 14 de agosto, el sindicato firmó este anexo de contrato colectivo para modificar este pago del bono anual extraordinario. Le voy a pedir al profesor Sergio para que si nos puede explicar cuáles son las formas de pago de este bono. Recién lo estaba conversando acá, así que por eso le pregunto a usted. Y después el profesor Sándor que nos comente el tema que ya había tocado, que es respecto a estas condiciones que se pusieron para firmar este anexo de contrato colectivo, las cuales, como él mencionaba, si no se cumplen, ustedes podrían pedir que se pague este 13º sueldo o sueldo anual extraordinario, como sale en el contrato colectivo. Entonces, profesor Sergio, si nos podría contar un poco, porque yo siento, desde mi perspectiva, y que también lo vimos en la asamblea del otro día, que a los socios, quizás no todos y todas, pero sí algunos tienen algunas dudas de cómo se va a pagar finalmente este bono. Primero yo creo que hay que dejar claro, y ni yo lo tengo claro, cómo va a ser el proceso, ¿ya? Sé que tienen que uno ir como a dirección de personal a decir de qué manera va a querer recibir este 13º sueldo, ¿ya? Hay varias formas. La primera forma, y es como por defecto, que si uno no hace efectivo alguno de los otros, quedaría de pagado en 10 cuotas el año 26 a partir desde marzo. Ya. Existe otra modalidad de pasarlo cuando uno se jubile, ¿ya? De transformarlo en UF, el monto actual en UF, y pasarlo a cuando uno quiera retirarse o jubilar de la universidad. Otra opción es transformarlo en días de vacaciones, por 30 días de vacaciones. Y ahí tampoco sé qué manera o qué restricciones podría existir, porque como docente no creo que, o al menos yo no lo voy a hacer, de tomarme noviembre de vacaciones. o agosto. Sí, entonces existe una cuarta posibilidad de pasarlo al fondo de ahorro. Ya. Ya, que ahí creo que lo más importante que debería quedar claro es cuándo se hace efectivo el monto. Por la UEF. ¿Ya? Si el 2026 o cuando yo decida pasarlo al fondo de ahorro, si va a quedar ahí automáticamente, ¿ya? Porque tampoco creo que sería perjudicial pasarlo al fondo de ahorro y que se active el monto, pero la universidad no haga el paso de ese monto en dinero. ¿Ya? Entonces hay algunas cosas que creo que hay que aclarar, pero esas son las modalidades que hay. Claro, ¿Ya? son las 4 modalidades. Entonces todavía no se sabe o ya saben cómo tienen que hacerlo, por ejemplo, las personas que quieren pedir sus vacaciones. Si, por ejemplo, quisieran pedirla mañana o el próximo mes, se tienen que dirigir a dirección de personal y decir, quiero hacer efectivo mi bono anual extraordinario. ¿Así es? Exactamente. Y acuérdese que es el 2026, ¿no? O sea, no puede ser el 2024 o el 2025. Dice bien claro que es desde el 2026. Entonces,
Lo que sí, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un comité paritario con la universidad que se encarga de fiscalizar, ¿no es cierto?, y supervisar Ujú. cómo se van cumpliendo las cláusulas de los beneficios que se lograron en el contrato colectivo. Por lo tanto, en este caso va a ser exactamente igual. Yo la otra semana ya voy a solicitar un comité al sindicato, ojalá el del directorio, para tener reunión directamente con el director personal y empezar a escribir, ¿no es cierto?, y a redactar los reglamentos o cómo esto se va a regular para que cada uno de los socios y socias sepa exactamente cuál es el plazo de inicio del proceso, cuál es el último día para ese año, sino que para el otro año, y eso tenemos que nosotros realizarlo directamente con dirección de personal. Ellos también hay que tener conciencia que ellos tienen que hacer los cálculos y todo, si no lo podemos decir de un día para otro, ya mañana, no, así no. Ellos también tienen que poner, ¿no es cierto?, su programa de operacionalidad de lo que vamos a hacer de estas 4 modalidades. Pero lo que sí es importante es de que estas 4 cosas pueden ocurrir. Claro. Y el socio y la socia es libre de elegir una de esas 4. Que a todo esto no es ninguna novedad porque lo votamos. Ujú. Entonces, como usted ya lo había mencionado anteriormente, este acuerdo está sujeto a algunas condiciones y el cumplimiento de algunos acuerdos, los cuales los voy a leer ahora porque son bastantes. Entonces dice, el rector de la Universidad Austral de Chile, quien actuará en representación de la Casa de Estudios y en ejercicio de su cargo, en conjunto con el presidente del directorio del SINDOC, actuando también en ejercicio de su cargo y en representación del sindicato, propondrá de manera conjunta al Consejo Académico lo siguiente. A. La modificación del artículo 50 para aumentar padrón electoral en las elecciones de rector, siendo la propuesta de redacción del nuevo artículo la siguiente. Todos los docentes con contrato laboral indefinido, independiente de su grado y planta, tendrán el mismo derecho a voto para rector sin ponderación del ejercicio. Este derecho a voto se extenderá a cualquier elección de cargos elegidos democráticamente en la Universidad Austral de Chile. B. Nominación de un representante de la directiva sindical de forma permanente en el Consejo Académico con derecho a voz y voto. La propuesta del rector y aceptada por la presidente del SINDOC, sí, por el presidente del SINDOC, se hará más tardar el 17 de julio del 2024. C. El presidente del directorio propondrá a más tardar en el mes de agosto del 2024 un pronunciamiento escrito respecto a cómo se va a realizar su gestión para asegurar el patrimonio de la universidad, según lo establecen los estatutos de la corporación. En este acto, la Universidad Austral de Chile, por medio de la vicerrectora académica, se obliga a originar y regularizar los contratos de trabajo categoría 4 con más de 7 años en el escalafón. El plazo máximo para cumplir esta obligación es el día 5 de julio del año 2026. Entonces dice aquí que la concreción de la propuesta de remodelación de espacios SINDOC en octubre-noviembre del 2024 en exdependencias donde está ubicado el Centro de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, propuesta para la habilitación de espacios. Y el último punto es el que dice el no cumplimiento de estas cláusulas de la 1.5 de los acuerdos negociados para generar esta modificación de contrato colectivo implicará, como ya lo mencionábamos anteriormente, hacer efectivo el pago del bono anual extraordinario en su totalidad de manera inmediata, valorado en UF al momento del incumplimiento señalado. Entonces esos fueron los acuerdos que quedaron establecidos allí en este anexo que se firmó para modificar la forma de pago del bono anual extraordinario. Les ofrezco las últimas palabras, profesores, de este programa más bien informativo sobre este proceso de negociación colectiva y sobre la firma del bono anual extraordinario para que puedan dirigirse quizás a los socios y socias. Primero el profesor Sergio. Creo que estamos, como todos saben, en una situación particular de la universidad y que está difícil. Creo que hay que seguir haciendo la labor docente, al menos desde nuestra parte, lo mejor posible por los estudiantes. ¿Ya? Sé que a veces como pasar mal los ratos, la incertidumbre o la poca transparencia que hay,
pero creo que todos debemos remar para el mismo lado y sacar a la institución adelante. Muchas gracias, profesor. Profesor Sándor. No mucho más que agregar. Creo que me gustaría darle un poco más de confianza, porque todavía me doblan las campanas, ¿no? El hecho de que la segunda propuesta del empleador, ¿no es cierto?, haya sido votada con 50+1 prácticamente, 51% contra 49%. Eso significa que la mitad de nuestros socios y las socias no estaban, no sé las razones, pero el voto dice que no estaban de acuerdo con esa segunda propuesta de la universidad, que era mantener el contrato colectivo vigente, que nosotros logramos negociar, porque la propuesta hubiese sido así es y se acabó, ¿no es cierto? Eso también no lo reconoce la gente, pero ese fue un trabajo mancomunado del directorio del sindicato de llevar a un plano personal, laboral, de lo que se estaba haciendo, ¿no? Como digo yo, y creo que así lo entendió la universidad también, esto fue una ganada de justicia, no política, ni sindical, ni laboral, de justicia. Y creo que así lo entendieron la comisión de la universidad, a la cual agradezco. Lo que sí tenemos que estar pendientes todos y todas es de que tenemos que tener elección de rector pronto. Todavía tenemos un rector que no ha sido elegido por las bases de la universidad. Si vamos a hablar de la comunidad universitaria, que esa denominación, no sé, que agrupa a tantos sindicados como no sindicados de esta universidad, se honre. Porque si no, estamos diciendo un discurso, una narrativa, y no estamos siendo consecuentes con los estatutos de esta universidad. Los estatutos de nuestra universidad es el paraguas que permite que esto funcione dentro de un rango normal, ético y moral a nivel nacional. Y en este minuto no lo estamos honrando. Creo que todos somos culpables si no hacemos esto. Creo que tenemos que tener elecciones de rector lo antes posible. Y si no es así, el rector nominado que tenemos, él sabe que su piso político es muy débil. Y eso podría, de alguna manera, debilitar todas las resoluciones y todos los decretos que está sacando esta rectoría, porque no es representativa del padrón electoral que dicen los estatutos. Creo que para mí eso es fundamental. Otra cosa que los socios y los socios tienen que saber, nosotros seguimos trabajando y vamos a estar muy alerta a que todos los logros y lo que está en el anexo del bono anual extraordinario ocurra. Si no ocurra, ustedes lo van a saber. No, la directiva del sindicato siempre ha trabajado de manera solidaria. Nosotros somos un grupo solidario. Y como grupo solidario no podemos tomar posiciones individuales ni de cosas laborales de cada uno de nosotros. En ese panorama me gustaría invitar a todos los docentes de la universidad que no están en el sindicato, que se unan a nosotros. Este es el momento. Exactamente, profesor. Entonces agradecemos la participación del profesor Sergio Argomedo y del profesor Sándor Mulsow. Las y los invitamos a seguir escuchando el programa Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes. Prontamente vamos a estar hablando de otros temas también. Ojalá tocar el tema de la negociación colectiva ramal que está proponiendo el presidente del gobierno de Gabriel Boric. Quizás ahí también podríamos conversar con la Confederación de Trabajadores de las Universidades de acá de Chile. Entonces, para que nos sigan escuchando, también hacemos un llamado a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Antes, ¿Sí? en el puntito ese creo que es importante porque yo participé en el curso de ¿cómo se llama? Negociación ramal. Uh-huh. Y sería muy importante que la universidad y nosotros, y me ofrezco como sindicato, de organizar un trabajo mancomunado, no solamente un programa de radio, sino que un trabajo mancomunado dentro de la universidad con todos los sindicatos de la región. Mire, qué importante. Entonces vamos a estar hablando de estos y otros temas importantes para las y los docentes y trabajadores y trabajadoras de acá de la universidad. Las y los invitamos a seguir escuchando Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.
Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.